Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por darnos la oportunidad de podernos reunir desde diferentes partes, Señor, no solamente aquí de nuestro contexto en lo inmediato, sino que desde más allá de nuestras fronteras permites que nos reunamos con la intención en nuestro corazón de meditar sobre tu palabra. Señor, el maestro eres tú, nosotros solamente somos personas, hijos tuyos, con un anhelo de conocer. Entendemos nuestra limitación humana, entendemos, Señor, nuestra incapacidad. Por eso, conforme a tu palabra, cuando dice que quien necesite sabiduría la pida a ti, Señor, yo te pido tu sabiduría. Te pido, Señor, en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, que abras nuestro entendimiento, que nos ayude, Señor, a mirarte como te veremos en lo eterno, cara a cara, epanim, Señor, rostro con rostro, como dice Job, como quien ve a su amigo. Y así, Señor, que nos podamos ver entonces en esa confianza y que trates con nuestros corazones, Señor. Estamos en un tiempo fundamental para el cuerpo de Cristo, porque es un tiempo donde las cosas están sucediendo deprisa. Y si bien es cierto, Señor, que tú eres eterno, nosotros somos los que tenemos prisa, Señor, porque el tiempo se nos está viniendo encima para todas las cosas que tú has determinado en tu corazón hacer. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y entendidos. Ayúdanos, Señor, a entender todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay un pasaje que yo quisiera comenzar en esta noche, primeramente en ello, hablando de ello. Y ese pasaje es un pasaje que seguramente ustedes lo han revisado en más de algún momento. Tiene que ver este pasaje con Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 nos pone en la dimensión de ser hijos y herederos de Dios, hijos y herederos del Padre. Y entonces, en esta noche yo quisiera entonces pedirles que pudiéramos compartir esto que Dios pone en su palabra en Gálatas capítulo 4. Y dice a partir del verso, pero también dice el apóstol Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Y este es un pasaje primeramente hermoso y retador. El apóstol Pablo nos va a señalar dos condiciones en oposición, dos condiciones con las cuales va a estar confrontando dos posibilidades. Y esas posibilidades a las que nos vamos a estar refiriendo son, por un lado, los hijos, y el apóstol Pablo, en medio de todo esto, no en este pasaje ahorita que acabo de leer solamente, sino en el contexto de Gálatas, nos va a hablar acerca de los bastardos también. Y entonces es una palabra que es horrible cuando uno la escucha y más horrible cuando te la dicen, pero bastardo significa a alguien que no es reconocido como hijo. Aún siendo hijo, no es reconocido como hijo. La segunda cosa en la que va a estar hablando el apóstol Pablo, ¿sí?,
tiene que ver con ser esclavo contra ser libre. Y ser esclavo contra ser libre implica que el que es libre tiene capacidad de decisión y por ser hijo es heredero. El que es esclavo por no ser hijo no es heredero. El que es hijo, aunque tiene libertad de todo, tiene quien cuide y quien lo dirija y quien lo guíe. Y entonces, la primera cuestión, cuando estamos hablando, dice el apóstol Pablo, entre tanto que el heredero es niño, entre tanto que el heredero es niño. ¿Qué es lo que nos está diciendo en ese sentido? Cuando el apóstol Pablo nos dice, entre tanto, dice, mientras se lleve a cabo, mientras este tiempo se cumple, en esta misma circunstancia que se está prolongando, lo que nos está diciendo entonces es que es una condición, pero esta condición, entre tanto, significa que no es una condición definitiva, sino que es una condición temporal. Y esa condición temporal implica el deseo de Dios de que no nos mantengamos en ella, de que no permanezcamos allí, sino que sigamos adelante. Yo sé que esto que estoy diciendo lo he dicho ya de tantas formas que seguramente no deba de ser de ninguna forma novedoso ni asombroso el decirlo, ¿sí? Y entonces dice, entre tanto, mientras, ¿sí?, el heredero es niño, y la palabra niño que está utilizando aquí es la palabra nepios. Y la palabra nepios nos va a significar el que no habla, ¿sí? Nepios. No se está refiriendo, y aquí es bien importante por eso acudir al griego, porque no se está refiriendo a un niño de 7, 8 años, un niño de 12 años, no, está hablando de un bebé. Cuando un ser humano está alrededor del año, lo típico es que a esa edad comience a hablar y comienza entonces en ese balbuceo, cuando menos comienza a mostrar el deseo de las cosas que hay en su corazón. Él ya quiere agua, él ya quiere bibi, él ya quiere dormir, y poco a poco, a partir de ese lenguaje, está hablándonos de alguien que es capaz de comunicarse de la manera más simple, pero ya está buscando un enlace de comunicación. Pero cuando está diciendo nepios, ¿sí?, la palabra ne, que es eh, la negación, ¿sí?, y cuando estamos hablando, ¿sí?, de la palabra epos, que significa palabra, desde que significa decir, que significa hablar. Entonces, el que no tiene palabras, el que no se puede comunicar, el que es incapaz de decir lo que siente. Si ustedes lo consideran, en lo natural, esta etapa es una etapa que se espera que sea muy breve. O sea, la persona, el ser humano, cuando nace, sus primeros meses está empezando a desarrollar apenas el conocimiento necesario para moverse en este mundo natural. Desde las neurociencias, yo sé que no hay ningún versículo en la Biblia que diga neurociencias, no lo busque, no está, ¿sí? Es conocimiento humano. Y alguien va a decir, ¿y por qué mezcla conocimiento humano? Porque el conocimiento canino me es más difícil de mezclarlo siendo humano. Y entonces, ¿qué es lo que el ser humano ha entendido? Que nuestro cerebro se desarrolla, y conforme nuestro cerebro se desarrolla, va desarrollándose redes neuronales, van desarrollándose redes con las dendritas en los extremos de los axones de las neuronas para generar entonces interacción neuronal, conexiones neuronales, sinapsis. Y en esta etapa del nacimiento a los 3 años,
será el momento de mayor desarrollo de esas redes neuronales. De tal manera entonces que el individuo en ese poco tiempo del nacimiento a aproximadamente los 3 años va a desarrollar tal cantidad de redes neuronales que será necesario que inclusive nuestro cerebro desarrolle su primera poda de redes neuronales para dejar únicamente aquellas que nos permiten comunicarnos con el mundo, darle sentido a las cosas, y entonces usted ya no lo recuerda, yo tampoco, pero en esos primeros 3 años guardamos todo sonido, todo color, toda forma, todo olor, toda situación que estuvo a nuestro alrededor, la estuvimos guardando en nuestro cerebro para poder formar con ella una imagen del mundo. Y entonces cuando estamos hablando de nepios, estamos hablando de un ser humano incapaz de comunicarse, encerrado en sí mismo, incapaz de pedir agua, tiene que llorar, incapaz de decir me duele, tiene que llorar, incapaz de decir tengo sueño, tiene que llorar. O sea, alguien tan incapacitado para siquiera suplir su propia necesidad. Un niño pequeño, pero de más de esa edad, es capaz de agarrar el bibi solito y poderse tomar su bibi. Es capaz de moverse con pasos, si usted quiere, vacilantes al principio, pero ya es capaz de moverse, de bajarse, de gatear. Estamos hablando entonces de lo que en nuestros términos coloquiales es un niño de brazos. ¿De acuerdo? Esta primera parte, todo el mundo, ¿estamos bien? Y entonces, un niño que hay que cargarlo, un niño que hay que moverlo, un niño que hay que darle todo. Y el apóstol Pablo dice, en tanto que el heredero es un niño de brazos, en nada es diferente de un esclavo, aunque sea señor de todo. Déjame preguntarle, ¿los niños de brazos son hermosos? Sí. ¿Son cómicos? Sí. ¿Son tiernos, ternuritos, agradables y acariciables? Sí. Pero usted quisiera que al tener un hijo pasara toda su vida como un niño de brazos? No. Por más tierno que sea un niño de brazos, un bebecito, que alguien pasara toda su vida en esa condición, más que ser hermoso, sería una tragedia. Porque lo que anhelamos es que nuestros hijos crezcan, se desarrollen, se fortalezcan al punto que pueden llegar a ser autosuficientes, que pueden llegar a ser entonces criaturas que pueden servir a otros. Y entonces, dice, sino que está, dice Gálatas capítulo 4 en el verso 2, sino que está bajo tutores y curadores. Cuando dice que está bajo tutores, la palabra tutores, epítropos, la palabra epítropos, ¿sí? Es una palabra curiosa porque epi significa sobre. Entonces, epítropos dice sobre. Pero ¿sobre qué? Bueno, cuando nosotros vemos la palabra completa, lo que nos está diciendo es alguien que está sobre otro, tropos, ¿sí? Pero esto de lo que estamos hablando, este tropos del que estamos hablando, implica una situación, implica una relación de autoridad circunstancial. A ver, ¿qué estamos diciendo sobre eso? No está diciendo que es el padre, ¿sí? No está diciendo que él lo engendró, no está diciendo que tiene una autoridad sobre él. Lo que está diciendo, eh, permítame, ¿se acuerdan ustedes de la palabra trópico de cáncer?
¿sí? Trópico de Capricornio, o cuando dice que se quiere comer una piña con coco y que dicen, ay, esa es una bebida tropical. Cuando usted escucha la palabra tropical, ¿qué piensa? En Chicoche y la crisis y todo lo del mundo. ¿Sí? Pues resulta que la palabra tropical, su origen es bien curioso porque significa vuelta, regreso, retorno. Si usted le dijeran, ¿dónde vives? No, pues vivo bien lejos, donde se regresa el aire. Si usted lo dijera en griego, diría tropos, porque la palabra tropos significa retorno, regresarse. Y entonces cuando dice epítropos, el que está sobre lo que se regresa, el que está sobre el retorno, el que está epítropos, dice, puesto allí para evitar que el otro se vaya, para ponerlo de regreso en el lugar seguro. Ok, pensemos entonces en un niño chiquito. El niño chiquito se pone a gatear. Queremos que gatee. Se pone a levantarse sobre la cunita. Y ahí está en el corralito, si es que le pone un corralito, le pone una cobija junto a la cama, y el chiquillo pues casi ni se puede mover. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a quererse mover. Y alguien responsable lo que haría sería, el chiquillo está empezándose a mover, se va acercando a la orilla de la cama, ¿y qué haría? Agarraría al chiquillo, le daría la vuelta y lo pondría en sentido contrario para que se regrese al lado seguro. O lo traería de regreso al punto de origen, lo pone allí y otra vez el chiquillo se levanta y ahí va para afuera y el otro lo agarra y lo vuelve a regresar, lo agarra y lo vuelve a regresar. Esa figura del que siempre está regresando al niño al lugar seguro y que está por allí viéndolo, ¿se acuerda usted de la palabra episcopos? Scope, que es el ver, el observar. Epi, sobre, en latín diríamos que es un supervisor. La palabra episcopos entonces significa el que está allí para supervisarlo, para verlo desde arriba. ¿Sí? Y epítropos es el que está allí para tomarlo y regresarlo. Lo está viendo para regresarlo. No es el papá, es la niñera, pues se oye así como que muy poco espiritual, pero ¿qué hace la niñera? Bueno, pues la niñera lo que hace es regresar al chiquillo al punto seguro, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Dice, y curadores. La palabra curador, que aquí nos suena media rara, en el griego usted ya la conoce, es la palabra oikónomos. ¿Se acuerda usted que esa palabra la hemos tomado como administradores? Es de donde viene la palabra economía, ¿sí? Yuri es su carrera, él es un oikónomos. Oikos es casa, nomos es regla, y entonces oikónomos es el que se encarga de poner las reglas a la casa, el que se encarga de administrar la casa. Y es bien curioso, porque si usted revisa, a ver, lo voy a volver a revisar y ayúdeme usted conmigo, ¿sí? A ver, vamos a buscar un término, lo estaba platicando con Neftalí hace rato que platicábamos, ¿sí? A ver, vamos a buscar. Pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, o sea, en tanto que el nuevo convertido acaba de llegar a la iglesia y está allí para poder ser formado, en nada es diferente de un doulos, de un esclavo, aunque él sea señor de todo, sea heredero de todo, sea hijo de Dios, ¿sí? Sino que está bajo tutores, y dijimos que era epítropos, los que están allí viéndolo para regresarlo al chiquillo que anda queriendo gatear y comerse a la cucaracha, ya anda persiguiendo a la cucaracha por todo el internet y ahí uno dice, no, regrésate y ponte aquí.
y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Quién es el Padre? El pastor. Pues no, el padre del chiquillo. ¿Quién es el padre del chiquillo? Pues Dios. Nosotros en la iglesia, si no tenemos cuidado, en lugar de cumplir con nuestra función de oikónomos como administradores y de epítropos como niñeras, pilmamas, podemos terminar cumpliendo una función que no es la nuestra. Querer señalarle el tiempo al otro, pero eso no nos toca a nosotros, solamente le toca al Padre. Podría decir entonces conmigo, ¿sí? Cada persona tiene un tiempo de madurez y es Dios quien establece esos tiempos. ¿Cómo sabemos quién es el verdadero padre de un recién convertido? Porque es el único que puede marcar sus tiempos de desarrollo espiritual. Y si usted no tiene esa capacidad, discúlpeme, se equivocó de rol. Usted está queriendo ser padre cuando le toca ser niñero o niñera, ¿sí? Y probablemente puede ser, dice, curadores. Y los curadores son los administradores. A mí la función que me toca más de las veces es ser el oikónomos. Neftalí en este tiempo ha estado cumpliendo la función de epítropos, de estar sentado con el otro y darle la mamila y hacer lo que se regrese otra vez a la cunita, ¿sí? Y a mí me ha tocado la función de oikónomos. Pero Dios va a levantar más epítropos, gente, si crece la congregación, tendrá que tomar la función de oikónomos para cuidar el marco general de la casa, pero el Padre sigue siendo el mismo. Así también nosotros. Resulta que entonces también nosotros pasamos por allí, porque se nos olvida que también nosotros mojamos el pañal. Se olvida que también nosotros embarramos el pañal, o como dicen en mi rancho, perdonen si suena grosero, es la verdad, también nosotros la zurramos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así también nosotros, cuando éramos niños, o sea, también pasamos por un tiempo donde estábamos en una esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, éramos ignorantes, éramos incapaces de hablar con nuestro Padre, éramos incapaces de entender el corazón de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿quién dijimos que es el Señor de los tiempos? El Padre. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces resulta que la famosa redención, de donde viene el nombre redime, ¿sí? La redención significa un tiempo de condena, o sea que estábamos nosotros en los separos espirituales. Yo sé que ustedes no estuvieron en los separos, no tuvieron ese tipo de vida, ¿sí? Yo solamente una sola vez estuve en los separos y no me quedaron ganas de regresar la segunda, ¿sí? Entonces, de chamaco vago, uno pasa todas esas cosas para que de viejillo se porte uno bien, ¿sí? Si usted no fue chamaco vago, ahí anda de viejillo vago y ahí créame que los separos son más fríos y está más difícil la cosa, ¿sí? No le ande calando a ver qué se sabe. Y entonces dice, para que redimiese, o sea, para que pagara la multa, para que pagara entonces la liberación, para que pagara entonces a precio de sangre el derecho de salir a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces no solamente estábamos esclavizados, sino que además no podíamos ser adoptados porque estábamos en los separos espirituales. Y dice, y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones
al Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, ¿sí? Me fascina mucho cuando Julio Melgar escribe esto. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ¿sí? Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, ¿sí? Una teología muy simple para muchos, pero muy profunda para el que realmente la entiende, ¿sí? Porque a veces andamos queriendo saber de qué color es el séptimo cuerno de la bestia, en lugar de saber si somos hijos o no. Entonces, no se confunda, busque bien sus doctrinas, ¿sí? Para que sean doctrinas que le traigan vida y no muerte y condenación. Entonces, somos hijos. Y van a decir, bueno, pues sí, pero es que eso ya lo sabíamos y bueno, pues aquí nos tienes escuchando eso. Déjeme decirle una cosa bien curiosa. Y la cosa bien curiosa es que la madurez tiene que ver con tu comprensión de la esclavitud. Ah, caray, como que sonó raro, ¿sí? La madurez tiene que ver con tu comprensión de la esclavitud. ¿Saben ustedes que la madurez es un proceso personal? Es un proceso de desarrollo personal. Sí, 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 ya lo sé, lo hemos estado insistiendo, sí. Pero noten ustedes el apóstol Pablo, ahí les van algunas citas del apóstol Pablo, porque Pablo es un hombre que entiende este proceso. Dice Primera de Corintios, capítulo 9. Recuerdan ustedes, voy a leer desde el verso 25 hasta el 27, que es donde termina el capítulo 9. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, al algarete, a ver qué sale, y andar corriendo a lo menso. No, 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 dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, lo que está diciendo es, tienes que ser efectivo, tienes que ser estratégico para que tu esfuerzo rinda el fruto de lo que estás buscando. Entonces, no se trata de ser un cristiano al garete y no se trata de la guerra espiritual donde estás tirando golpes al aire. Se trata de ser muy preciso, muy estratégico y entonces nos dice, no golpeo al aire. Entonces, ¿a quién le pego? Al diablo. Pues dice el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo. Ah, caray, pues no que la lucha era contra el diablo, que no era contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de la maldad de las dientes. Y dice el apóstol Pablo, sabes que el problema no es el diablo, el problema eres tú. El estorbo espiritual comienza contigo. Y entonces, de esta manera tengo que correr y tengo que esforzarme en lo que tiene que ver con un proceso que si Pablo Cancino no lo vive, yo voy a quedar atorado sin recibir la bendición porque sería incapaz de recibirla, que era lo que estaba diciéndonos Pablo en Gálatas, ¿sí? Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahora, yo me tomé Primera de Corintios capítulo 9, verso 27, literalmente cuando era monje. ¿Qué significa eso? Déjame poner voy a dejar de compartir para que pueda ver mi carota diciéndoselo así. Escúchenme. ¿Sabe usted que yo tenía mis flagelos? Ya no se usaban en la compañía de Jesús. No puedo decir que fuera culpa de ellos que me obligaban. No, pero yo un día, leyendo 1 Corintios capítulo 9, llegué al verso 27 y cuando escuché que el apóstol Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, yo fui y busqué unos flagelos. Los flagelos eran cuerdas hechas nudo
metidas en cera hirviendo. Cuando salía aquello, dejaba de ser suavecito, porque usted puede decir, ay, una cuerda no duele. Métala en cera hirviendo, déjela estilar y usted va a tener una cosa elástica y dura y que duele. Y entonces con eso yo tenía unos flagelos, y los flagelos son como un látigo, y con eso agarra usted viada desde abajo y le da para atrás, y los nuditos esos le hacen unos verdugones y le revientan la piel, y al rato usted ya está sangrando. ¿Sí? Y yo pensaba que Dios estaba contento con eso, con que yo me estuviera golpeando. Ahora yo sé que Dios me veía con misericordia y decía, ay, mi hijo tan tarugo, ya sufrió un hijo en la cruz para que sufra otro ahí con sus flagelos, pero yo pensaba que estaba agradando a Dios, y entonces golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, ¿sí? Habiendo sido alguien que anunciaba el reino, yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué estamos hablando entonces? De lo que estamos hablando es que hay un punto, y ese punto tenemos que entenderlo, donde yo debo de entender que la madurez es un proceso de lucha espiritual para someter a un Pablo Cansino, necio, terco y cabezón. Bueno, usted no someta a Pablo Cansino, usted someta a su propia carne. Y entonces madurez espiritual tiene que ver con lograr llevar cautivo a la obediencia a Cristo, a todo pensamiento del Pablo Cansino, a toda actitud del Pablo Cansino. Y en lugar de estar golpeando al aire, a quien tengo que agarrar de las orejas es al Pablo Cansino, para llevar a este Pablo Cansino a un sometimiento obediente, alegre y bien dispuesto a Jesucristo. Yo sé que no le va a sonar entonces así como que muy emocionante los siguientes versículos, pero cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 3, verso 12, dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar, ¿sí? Tomar, apropiarme de aquello para lo cual fui también asido, agarrado, atrapado por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es madurez? Madurez es ese compromiso de todos los días donde yo reviso la vida de Pablo Cansino. Hay días en que es fácil, ¿sí? No hubo mucho para trabajar con él, pero hay días donde el tipo se esfuerza, ¿sí? Y da tarea. Y se enojó en el día, tuvo actitudes equívocas, dijo alguna cosa incorrecta y llega al fin del día, ya en la noche, acostadito y sintiéndose miserable, a decir, me equivoqué, no estuvo bien, no fue la actitud. Madurez no es esconderse de Dios, madurez es ponerte delante de Dios y reconocer, asumir que la actitud que tuviste no fue correcta. Madurez no es echarle la culpa a otro, no, madurez es reconocer que la actitud que tuvo el otro quizá no fue correcta, pero mi respuesta, mi reacción a lo que el otro hizo no fue adecuada, no mostré a Cristo en mi reacción. Madurez es no levantar el dedo y decir, Señor, la mujer que me diste, el hijo que me diste, el trabajo que me diste, el jefe que me pusiste,
el gobernador que pusiste, el presidente de la República. No, no, en lugar de todo eso es decir, a ver, con quien estoy hablando es contigo, mijo. ¿Sí? Ya ahorita estoy platicando con el otro y yo arreglaré con el otro los asuntos que tenga con el otro. Pero aquí estamos nada más dos, usted y yo. Y estoy hablando con Pablo Cancino. Así que deje de estar embarrando a los demás, deje de estar salpicando a otros lados, que la cosa es entre usted y yo. ¿Me estoy explicando? Madurez, entonces, es este proceso donde yo decido dejar de ser esclavo por voluntad de otro para convertirme en esclavo por propia voluntad. Ah, caray. Pues no hablábamos de libertad, pues. No, pastor, usted me está haciendo trampa porque pues estábamos diciendo que la gloriosa libertad de los hijos de Dios, el apóstol Pablo en Romanos 6:16, una vez yo estaba diciéndole a Dios que se me hacía difícil aprenderme este versículo. ¿Saben ustedes que el número de la bestia es el 666? ¿Y cómo le hago para que no se me olvide? Quítele la bolita. Al 6 del medio, quítele la bolita. Y le va a quedar un 6. ¿Sí? Ya sin la bolita es un 1 y un 6. ¿Sí? Y a veces nosotros tenemos que quitarle la bolita o la bolota de pecado y de necedad. ¿Sí? Yo no sé de qué tamaño sea su bola, pero quítesela para que entonces diga, no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, note usted, si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia a Dios para justicia. O sea que de todos modos vas a ser esclavo. Y dice uno, oye, pues entonces, ¿dónde está la libertad? Bueno, en que tú escojas de qué. Tú escoges si eres esclavo de tu pecaminosidad, de tu perversidad, de tu mentira, de tu baquetonada, o eres esclavo de Cristo para vida. Y entonces tú decides de quién vas a ser esclavo. Fíjate usted, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Hablando de estos falsos profetas, ¿sí? Dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Yo antes pensaba que era cristiano porque yo creía en Cristo. Y un día Dios me dijo, tú dices que crees, pero haces lo que te da tu regalada gana. Tú no eres cristiano. ¿Quién es cristiano? El que jugó a las vencidas con Dios y Dios te ganó y te puso el brazo hasta abajo y te lo dejó clavado en la mesa. Y entonces, ¡ay, ay, ay! Dices, ya ganaste, Dios, ganaste, ganaste. Y entonces dices, ah, ahora sí ya eres cristiano. ¿Sí? Es bien curioso, porque ser cristiano significa que te peleaste con Dios y te puso una arrastrada y dices, ya pues, ganaste. Y como ganaste, voy a hacer las cosas a tu manera. ¿Sí? Mientras tú te la pasas peleando con Dios y no te ha ganado, tú sigues ahí discutiendo. ¿Y qué? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué lo pusiste a él y no a mí? ¿Y por qué él me tiene que decir? ¿Sí? ¿Conocen cristianos así? Bueno, yo conozco pseudo cristianos así. Gente que se la pasa diciendo que se ha dejado vencer por Dios, pero en realidad siguen teniendo sus propias ideas, sus propios intereses, sus propios modo de pensar. Dicen que sirven a Dios, pero no es cierto, se sirven de Dios. Entonces, ¿qué significa segunda de Pedro 2:19? ¿Sí? Que la única manera en que tú eres vencido es porque el otro te venció. Ser cristiano es que Dios te venció. O sea, tú peleaste contra Dios y te derrotó completamente. Fíjense que esa es una palabra muy curiosa
en el español la palabra convicción, porque la palabra convicción implica que alguien ha sido vencido con el argumento del otro y por eso ya no discutes, porque ya no tienes manera de discutir, ya no tienes forma de demostrarle al otro que tú tienes razón, porque el otro te venció, te dejó callado, te dejó avergonzado, te dejó con la boca cerrada, con los ojos pelones, ya no tengo que decir nada. Muy bien, eso se llama convicción. Por eso hay mucha gente que no tiene convicciones, porque sigue alegue y alegue y alegue y alegue, pensando que tienen razón en su manera de ver las cosas. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, la palabra convicción significa que hay una verdad muy fuerte que cayó encima de mí, me aplastó y me dejó ahí abajo como cucaracha pisada y ya no me puedo salir de allí. Quisiera salirme, pero ya no puedo. Me venció, acabó conmigo. Ya no tengo ninguna manera, ningún argumento, ninguna idea para decir, Señor, yo tengo la razón. Digo, Señor, ganaste, me venciste. Les voy a poner un ejemplo en la Biblia de un hombre que desarrolló convicción. Me encuentro en Job capítulo 42. Muchos cristianos no han llegado, ¿sí? Ellos se la han pasado, pues más o menos, desde el 38, más o menos, 37. Ahí están todas, discute y discute, y Señor, yo soy justo, y Señor, yo puedo, y Señor, yo tengo, y Señor, yo hago. Sí, 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 pero cuando empieza ya la cosa buena, es cuando Dios le dice a Job, sí, a ver, ahora yo voy a hablar y tú me vas a contestar, sí. A ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo hice aquello, cuando yo puse los límites de las aguas, cuando yo hice todas las cosas? ¿Dónde estabas? No, póngase como varón sus lomos, sí. Cíñase como varón sus lomos, amárrese los pantalones, ¿sí? Y ahora usted me va a contestar. Y después de una argumentiza que le da Dios, ¿sí? El otro finalmente le responde, verso 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O dicho de otra manera, ¿quién es el que está diciendo palabras estúpidas? Soy yo, Señor. El que está diciendo puras tonterías, soy yo, Señor. Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco de, o sea, reconozco que yo metí la pata y me arrepiento en polvo y en ceniza. Tengo por aquí una versión que normalmente es una versión muy gráfica, que es la palabra de Dios para todos, ¿sí? Dice en Job 42, verso 1 y siguientes hasta el verso 6. Entonces Job le respondió al Señor, Señor, sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. ¿Por qué lo pusiste a él de pastor, Señor, si yo soy mejor para predicar? Y Dios dice, te lo explico, de veras, de veritas, ¿sí? ¿Aguantas la explicada? Dice, tú preguntaste, Señor, ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? O quién, podríamos decir, ¿quién es el que con su necedad tuerce mi palabra? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Eso es lo que está diciendo Job. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. Tú dijiste, óyeme y hablaré, te preguntaré y tú me explicarás. Yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y te pido perdón en polvo y en ceniza. Entonces,
este versículo que estamos diciendo allí es la aplicación de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19, cuando está diciendo, pero el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahora, ¿funciona para la fe? Sí, también funciona para la impiedad. Porque hay gente que ha sido vencida por las drogas, hay gente que ha sido vencida por la mentira, hay gente que ha sido vencido. ¿Qué significa que ha sido vencido? Ya no puede luchar. Y para el que fue vencido por las drogas, ya no puede luchar contra las drogas, ya está plenamente esclavo, ¿sí? Ya está plenamente esclavizado, ya no puede hacer más allá. ¿Sí? Entonces, sigo adelante. ¿Y qué pasa entonces con Romanos capítulo 8 en el verso 21? Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? ¿Alguien sabe cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Que los hijos de Dios hagan lo que quieran, sí, porque yo soy hijo del rey. Y entonces mi papi Dios me ha dicho, o sea, que yo puedo hacer lo que me dé mi gana, y como él murió por mí, entonces yo puedo, sí, arrepentirme y listo. Uf, esa no es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios, ustedes la van a encontrar, curiosamente, en Éxodo capítulo 21, cuando se habla de las leyes de los esclavos. ¿Sí? Leyes sobre los esclavos. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde, o sea, sin que tenga que pagar por ello, él saldrá libre. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer cuando entró, no me la dejen a mí, saldrá con él, ¿sí? Él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y los hijos serán del amo y él salió solo. Llegaste solo, no tenías nada, te vas sin nada. Pero me gusta muchísimo el verso 5 y 6, ¿sí? Y una vez yo me quedé con ganas de haber hecho esto, ¿sí? Dios me dijo, ¿sí? No seas fachoso, saca el valor espiritual de eso, ¿sí? Porque a veces nosotros queremos ser más hebreos que los hebraicos, ¿sí? Y yo quería que me pusieran junto a la puerta y agarraran una lesna y me atravesaran la oreja, ¿sí? Porque a veces así somos, ¿no? Queremos hacer la parte simbólica en lugar de hacer la parte espiritual, ¿sí? Y entonces dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Ojo, es mi derecho salir libre, pero por lo que tengo con mi señor, no quiero salir libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le perforará, le horadará, le atravesará la oreja con una lesna. ¿Qué es una lesna? Es un pedazo de fierro puntiagudo, como si fuera la punta de un clavo, ¿eh? Y lo va a dejar clavado al poste y será su siervo para siempre. Y yo decía, Señor, pero es que yo quiero el símbolo de poder haber sido perforado en la oreja y ser un esclavo de amor, para que entonces, Señor, yo pueda decir que soy tu esclavo, ¿sí? Y entonces el Señor me llevó a un versículo del apóstol Pablo, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes saben que con Cristo estamos juntamente crucificados?
Y que cuando estamos con Cristo juntamente crucificados, dice Gálatas capítulo 2, en el verso 20. Noten ustedes una cosa. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, en el verso 20, es la cristalización en el Nuevo Testamento de Éxodo capítulo 21, verso 5. Allá decía, Señor, perfórame la oreja, yo no quiero salir de aquí. Y Dios dice, muy bien, la única diferencia está de que no te la voy a poner en la oreja, te lo voy a poner, sí, en las manos, en los pies, con Cristo juntamente crucificado. Señor, yo no me quiero ir de aquí. Eso es lo que está diciendo el esclavo en Éxodo 21. No me quiero ir de aquí. Es Éxodo 21, versos 5 y 6. No, no es 20. En 20 está los 10 mandamientos. Y entonces ahí en la ley de los esclavos de Éxodo 21, 5 y 6, el esclavo le está diciendo, yo no quiero mi libertad. Yo no quiero ser libre. Yo lo que quiero es estar aquí con lo que tengo contigo. Si me voy a ir solo. Y yo no quiero irme solo. El que entró solo, solo se va. El que entró sin esposa se va. El que entró sin hijos se va. Yo no me quiero ir solo. Y entonces yo entendí que cuando yo llegué a Cristo, ¿sabes cómo llegué? Con una mano adelante y otra atrás. Tú vas a decir, llegaste pobre, sí, llegué miserable, no tenía una vida, no tenía un sueño, no tenía un corazón, no tenía nada, vivía, sí, como gadareno, apestaba a muerte, estaba amargado completamente, sí. Si ahora con Cristo me podrás decir que soy insufrible y soy intratable, imagínate cuando comía sepulcros, ¿sí? Y cuando llegué a Cristo, Él puso sus manos sobre mi vida y me sanó. Puso sus manos sobre mis amarguras y sobre mis heridas, sobre mis miedos, me hizo libre. Yo supe que Cristo existía no porque me recitaron un versículo, sino porque oraron por mí para liberación espiritual y salió un puño de demonios y vomité como loco durante 2 horas, ¿sí? Y estaba gruñendo y estaba arañando la mesa donde estaban orando por mí. Yo me quería levantar y matar a ese predicador y Dios me tenía allí, dicen, congelado, friseado, ¿sí? Allí sintiéndome una bestia encadenada. Y mientras yo gruñía y gruñía y hacía el esfuerzo de levantarme y golpear, no me podía levantar hasta que este predicador me dijo, ¿quieres ser libre? Y yo dije, sí, sí quiero ser libre. Y él me dijo, recibe la sangre de Cristo. Acepta la muerte de Cristo por tu vida. ¿Sí? Y en ese momento, no cuando hice la oracioncita, sino cuando me di cuenta de que Cristo era más poderoso que yo, era más poderoso que aquello que se había metido en mí y a lo que yo le había rendido mi vida en el ocultismo. Y entonces vomité, lloré, me arrepentí y como decía hace un momento, en segunda de Pedro 2:19, aquel me venció. Literalmente yo estaba allí sin fuerzas, cansado, agotado y dije, Señor, tú eres más fuerte que yo.
no me puedo oponer a ti. Eres más fuerte que el que me había vencido a mí, eres más fuerte que el que me controlaba. Y el espíritu de ira, el espíritu de suicidio, el espíritu de fornicación, el espíritu de odio, toda esa legión que vivía en mi corazón fue quitada. Y ese momento comencé a ser cristiano. No, y escúchame, no era cristiano porque yo decía que había creído en Cristo. No, yo era cristiano porque Cristo me había puesto con la cara sobre el suelo, mostrándome que era más poderoso que yo. Era cristiano porque ya no podía hacer otra cosa. Me había despedazado todas mis doctrinas, había echado por tierra todos mis argumentos, me había mostrado que mi materialismo era una necedad, que mi filosofía era una necedad, que mis argumentos eran una necedad, y yo estaba allí como Job diciendo, ¿quién es el que oscurece la palabra, el que la tuerce, el que hace doctrinas raras sin entendimiento, el que piensa que por haber estudiado 4 libros de teología, sí, ya sabe un montón, o 20 que fueran, porque tú no puedes poner el conocimiento de Dios comparado contra las palabras humanas, el deseo de revelación que nosotros tenemos y que torcemos la revelación de Dios. Y ahí me tenía, llore y llore, moqué y moqué, diciendo, sí, Señor, perdóname, 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 perdóname. Esa misma semana leí toda la Biblia. Esa misma semana Dios me reveló lo que yo durante años me había preguntado y no entendí. Esa misma semana Dios me llevó al infierno de visita. A más de algunos de ustedes les estaría viendo un tour de esos, ¿eh? Y cuando no me llevó al infierno para atormentarme, Dios me llevó al infierno para que viera lo que se siente un alma que se pierde. Y yo estaba allí llorando y diciendo, Señor, yo siempre dije, Señor, quiero sentir lo que hay en tu corazón. ¿De veras quieres? Cuando Dios me mostró lo que duele un alma que se pierde, yo estaba gritando desesperado. Yo era alguien que ya no gritaba. Había endurecido mi corazón de tal manera que yo podía atravesarme. Había practicado con eso. Yo me atravesaba agujas, me apagaba los cigarros en la palma de la mano para no sentir dolor. Yo había aprendido a no llorar y ese día estaba llorando a gritos. Mi madre pensaba que estaba loco porque yo decía, ya no más, ya no más, yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a hacer, yo voy a dedicar mi vida, pero ya no más, no quiero sentir ese dolor. Ese día cuando Dios me venció, me convenció. Y a partir de ese momento la existencia de Dios se convirtió en una convicción para mí. Yo había leído suficientes libros para negar a Dios, había estudiado suficiente filosofía para negar a Dios, había estudiado suficiente ciencia para negar a Dios, y ese día todo eso se fue a la basura. Me convenció. ¿Cómo te convence Dios? Bueno, pues depende de tu necedad, ¿verdad? Como yo era necio y cabezón y duro y demás, se convirtió en una confrontación y salí como Jacob, cojeando el resto de mi vida. Ya no pude entonces vivir sin Dios, ya no pude caminar sin Dios. Yo era profesor después de que había salido del monasterio. Cuando llegué a Tepic empecé a trabajar con los monjes maristas. Ellos me invitaban a que me hiciera monje con ellos y por alguna razón yo había entendido que no era lo que Dios quería para mí, que volviera al monasterio, aunque ellos eran unos monjes más tranquilos y amorosos, pero dije, no, se me hace que no es lo mismo, lo mío, ¿sí? Y mientras estaba yo enseñando matemáticas allí, fue cuando Dios me buscó y me encontró. Yo no lo busqué, Él me buscó a mí. Un mes después de convertido, me corrieron del colegio porque ya no sonaba católico. Empecé a predicar al inicio de mis clases, empecé a ministrar del Espíritu Santo
en mis clases de matemáticas. Los padres de familia se comenzaron a quejar de que ya no estaba yo diciendo cosas que sonaban católicas. El director me dijo, ya no puedes hablar en la escuela, me está causando mucho problema. Y yo dije, está bien, ¿te da problemas si lo digo en la calle? Dice, no, en la calle tú eres libre. Ah, muy bien, entonces los estudiantes me preguntaban que por qué estaba diciendo cosas raras y yo les decía, te explico en la calle. Y salían y les predicaba de Cristo, oraba por ellos y Dios los estaba sanando ahí afuera de la escuela. Dios estaba trayendo revelación ahí afuera de la escuela. Se terminó el semestre y el director me dijo, éramos muy buenos amigos, de hecho. Me dijo, ¿sabes qué, Pablo? No puedo hacer mucho ya, ¿sí? Lo único que puedo hacer es decirte, pues gracias por este tiempo y te tengo que finiquitar. Me dieron un sobrecito. Yo vi que el sobrecito estaba muy gordo y le digo, oye, ¿está bien? Dice, sí, está bien, ¿sí? Cuando salí y conté el dinero, era un año de salario. Él no tenía por qué haberlo hecho. Él tendría que haberme dado solamente lo que por ley, ¿sí? Y a lo más hubieran sido entonces 3 meses de salario. Y él me dio su sueldo de un año. Él, de su dinero, me pagó un año de mi salario. Y cuando yo entré con los ojos pelones, me dijo, quisiera tener más para darte. Ve con Dios, encuéntrate con Dios. Eso me dijo este monje, el hermano Jorge Nuno. ¿Sí? Y aquí ando. ¿Sí? Años después de eso, todavía con el agujero, no en la oreja, pero sí en las manos. ¿Sí? Me volví inútil para el mundo. ¿Sí? Me volví loco para el mundo, ¿sí? Porque lo único que puedo pensar, ahora estoy perdiendo la capacidad matemática, se me olvidan las cosas. Pero no se me olvida la palabra, no se me olvida a quién le debo la vida, no se me olvida cuál es mi anhelo, ¿sí? Y no me importa si quedo tonto para el mundo, o si quedo en una silla de ruedas, o si quedo inútil babeando, ¿sí? Yo sé que no se me va a olvidar la vida, no se me va a olvidar quién es verdaderamente quien me venció. Si el siervo amare a su Señor, si dijera, yo amo a mi Señor, amo lo que me ha dado, amo a mi mujer, amo a mis hijos, no saldré libre. ¿Tú quieres ser libre? Yo digo, ¿para qué? ¿Para volver a ir a meter la pata? No, yo no quiero ser libre. Pero es que tú tienes libre albedrío, sí. Entonces yo decido servir al Señor. Ahí está mi libertad. Sí. Yo decido ser esclavo por amor. Yo decido caminar con mi Dios. ¿Sabes que ese es el punto de mayor libertad? ¿Sabes que ese es el punto de mayor madurez? Sí, es lo que decía entonces Filipenses capítulo 2. A partir del verso 5 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se despojó. Negó lo que era. Lo entregó. Y tomando forma de siervo. Ah, entonces Jesucristo, que es el príncipe de la libertad, que es el Señor del libre albedrío, que es el ejemplo mismo de alguien autodeterminado y empoderado, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló. A Cristo nadie lo humillaba, ¿sí? Hace unos años Dios estaba hablando conmigo, yo estaba haciendo un berrinche, Señor, me dijeron, me humillaron, y yo estaba ahí a solas en mi berrinche infantil, y Dios me llevó a Filipenses capítulo 2, y me dijo, ¿no quieres que nadie te humille? Y yo dije, seguramente me va a dar el poder de acercar fuego del cielo, ¿sí? Y yo dije, sí, Señor, no quiero que nadie me humille. Humíllate entonces tú primero solo. Nadie te puede humillar cuando tú ya estás humillado. Nadie te puede mandar hasta el suelo cuando tú ya estás allí. Nadie te puede tumbar cuando tú no estás levantado en tu propio nicho. ¿Sí? Hazte obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el máximo nivel de madurez? Cuando en lugar de estar huyéndole al clavo, tú mismo lo agarras y tú dices, está bien, Señor,
te lo detengo, ¿sí? Y cuando llega alguien con martillo, en lugar de pelearte, en lugar de señalarlo y cuestionarlo por lo que te va a hacer, porque me va a lastimar, tú dices, gracias por poner el clavo. Gracias por poner el clavo. Porque yo solo no podría. Escúchame, sería salvaje, pero sí podría hacerlo. O sea, sí podría yo en una cruz que está tirada en el suelo, acostarme sobre la cruz, poner mis piecitos en la parte de abajo y con trabajo, y dirías que sería salvaje, sí podría ponerme el clavo en los pies. Sí. Un poco más complicado, pero agarrando el clavo con la mano izquierda y con el martillo en la mano derecha, sí podría ponerme el segundo clavo. Pero el tercer clavo es imposible. Los necesito a ustedes. Y muchas veces ha sido mi esposa quien me ha ayudado. ¿Sí? No digo quien me ha sacrificado y quien me ha lastimado, no, quien me ha ayudado, porque es una ayuda, es un acto de misericordia llevarme y ponerme el tercer clavo. Han sido mis hijas, han sido mis amigos. Al principio yo lloraba y me victimizaba diciendo, Señor, mira lo que me hicieron. Hasta que un día entendí la bendición de Judas y me di cuenta que si no hubiera sido por Judas, Cristo no hubiera llegado a la cruz. Todo el mundo dice que es un traidor. Y el Señor me dijo, Él fue el que permitió que se cumpliera mi propósito. Hay cosas donde tú te puedes esforzar, pero créeme que hay algunas, y esas son las últimas, donde tú no vas a poder llegar solo a la cruz. Alguien va a tenerte que llevar y alguien te va a tener que poner allí y alguien va a tener que jalarte el brazo y estirarte y descoyuntarte porque no te puedes descoyuntar tú solo. Y alguien va a poner el clavo y te va a clavar y ya clavado te van a levantar en la cruz y te van a dejar caer sobre un agujero y vas a sentir que te ahogas y vas a sentirte morir. Pero si no hay muerte, no hay resurrección. Por eso dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Madurez no es portarse bien. Eso es tonto. Madurez es poder someterte al punto de caminar con Cristo. Filipenses capítulo 2 es uno de los capítulos más difíciles de la Biblia. Filipenses capítulo 2 es un capítulo que tú no lo vas a poder vivir solo. Tú necesitas que el Espíritu Santo te lleve a vivirlo. Filipenses capítulo 2 es un capítulo que si llegas a vivirlo significa que has llegado al nivel de la madurez. Porque Filipenses capítulo 2 es el capítulo en donde Cristo vivió, Éxodo 21, versos 5 y 6, donde se volvió un esclavo por amor. Hay una canción que Neftalí canta mucho, sí. Y como todas las canciones, me gustan, tiene un vibrato Neftalí que me gusta mucho. Y dice que se entregó por amor, pero resucitó. Y por su sangre yo soy más que vencedor. Y bueno, pues ahí él no la cantará en algún momento. Pero eso es Filipenses capítulo 2. Y entonces nosotros debemos de entender que madurar no es una exigencia de Dios. No, tú puedes ser maduro toda la eternidad, ¿sí? Es más, tú puedes irte al infierno si eso es lo que quieres, ¿verdad? O sea, no es una obligación.
Es un privilegio poder hacerte uno con Jesús en la cruz. Es un privilegio poder renunciar a ti mismo. Es un privilegio decidir tomar ese lugar, negarte, humillarte, tomar una condición de servidor. El hijo, en tanto es inmaduro, en nada es diferente a un esclavo que lo han hecho esclavo porque es víctima de alguien más. Pero el hijo, cuando se entrega a sí mismo, ya no es un esclavo de otros, es un esclavo de sí mismo. Eso se llama carácter, eso se llama entrega, eso se llama plenitud. A mí nadie me puede esclavizar cuando yo ya he decidido entregarme y esclavizarme para Cristo. Una persona madura es una persona que no pone a los demás como pretexto, porque él mismo establece los límites de su vida. No es lo que pasa afuera, es lo que ya pasó adentro. Y yo anhelo esa madurez. Yo anhelo el tercer clavo. Amén. Amén. ¿Alguien tiene algo que compartir? Pues, buenas noches. Algo que pues yo en lo personal he ido viendo es que como dice la palabra, en mi debilidad se ha ido perfeccionando su grandeza y he ido aprendiendo más que nada también a comprender ahora con todas estas situaciones que físicamente he ido viviendo, aquello que decía Pablo, cuando más débil soy, entonces soy más fuerte. Cosas que no pude experimentar, cosas que no pude hacer cuando tenía toda la fortaleza física, ahora por la gracia de Dios en su misericordia, estoy experimentándolas ahora cuando ya no puedo decir, oh, es que soy fuerte, es que yo hago, es que yo puedo, sino que ahora con esa gracia y con ese amor de parte de Dios, estoy viendo cosas que jamás imaginé que podría ver, que podría hacer, y todo por la gracia de Dios. Ahora por ese amor, por ese convencimiento, como dices, en que ahora ya Dios me ha convencido completamente de que yo pude haber renegado mucho tiempo en mi vida de por qué y tratando de argumentar muchas cosas hasta que pues definitivamente me venció y llevarme hasta mostrarme cuán débil física y emocionalmente había sido y decirme, déjame mostrar qué puedo hacer, incluso a pesar de tus debilidades y tus carencias. Y pues es de verdad conmovedor y maravilloso poder contemplar cómo Dios se glorifica cuando nos permite vernos rendidos y cómo a través de esas situaciones él se glorifica a través de nosotros. De verdad que es un gozo y me deleito contigo ver, bueno, tal vez no me tocó ver parte de toda la transformación que Dios hizo contigo, pero sí me tocó ver mucha de esa parte y de verdad que es un gozo ver cómo Dios te fue transformando desde ese Pablo que de repente todavía este, se sacaba del lazo y buscaba y todavía desesperado queriendo, ansiando y metiéndose por aquí por allá en cosas que no conocía, tratando de aprender, pero me gozo en ver todo lo que Dios hace y seguirá haciendo a través de tu vida.
y vamos por más, porque Dios todavía tiene muchas cosas para nosotros. Bendiciones, un abrazo. Amén. Bendiciones. Amén. ¿Alguien más? Gabriela Majarres. Me sorprende que cada que entro a clase contigo, martes y jueves, me das todas las respuestas que Dios tiene para mi vida. Tenía en la pandemia, Dios trabajó muy fuertemente conmigo en el proceso de mis emociones. Dolió bastante. Y en estos días fuimos a Santa María el domingo y yo decía, Señor, estoy cansada. Yo no quiero ser ministro. Y yo le decía a Marta, ¿sabes qué? Siento un cansancio por dentro espiritual, siento que ya no puedo. Siento muchas cosas muy diferentes, quizás es por lo doloroso que fue el proceso de mis emociones. Sé que todavía me falta, pero con todo lo que tú estabas diciendo, yo no hallaba mi lugar en todos estos días. Y con la clase, Dios habló a mi corazón y me di cuenta de que estaba muriendo para llevarme a esa madurez. Y no sabía cuánto dolía morir. No sabía cuánto dolía madurar. Y hablabas y se me quebrantaba mi corazón porque decía, Padre, yo no te entendía porque había una parte, yo creo, de mi carne que se oponía a esa muerte, a mí misma, para no seguir siendo la misma Gabriela de antes, para no seguir teniendo las mismas actitudes de antes, para morir y ser esclava por amor y dejar todo lo que está alrededor, pero yo no lo entendía. Hasta ahorita que tú lo dijiste en la clase, lo entendí con palitos y con manzanas y se me quebrantaba mi corazón porque yo sabía que era el Espíritu Santo, pero yo decía, Marta, quiero que ores por mí, pero no entendía y esto no es de oración, esto es de agarrar mi clavo y quizás alguien me ayude, como tú decías, o quizás sea yo la que tenga que tomar la decisión de agarrar ese clavo y decir, sí, Señor, sí quiero madurar, porque siempre yo decía, yo siempre te quiero servir, porque servirte es mi aliento de vida. Pero después de este proceso yo sentí que ya no, dije, ya hasta aquí llegué, full, pero no sabía que era la muerte al yo. A esa yo pensé que ya había muerto en muchas cosas, pero esta muerte para mí ha sido la más fuerte, la más confrontativa, a confrontar a Gabriela con sus miedos, con sus temores, con sus vanidades, con sus egoísmos, con su orgullo y ir creciendo ese amor dentro de mí. Dios me decía ayer, ¿no te has dado cuenta lo que yo hice contigo en esta pandemia, en estos meses? Hasta cuando tú decidas dar el paso adelante, te vas a dar cuenta todo lo que yo hice y he hecho contigo. Pero sí me sentía desesperada y le doy gracias a Dios por tu vida, pastor, porque es Dios hablándome a través de ti. En el tiempo que he estado contigo, me has dado palabras tan certeras, pero creo que estas clases, de todo este tiempo que hemos estado en pandemia, Dios ha sido conmigo muy explícito en darme respuestas a través de tu vida. Y todo lo que tú hablabas me quebrantaba mi corazón porque era Dios tratando conmigo, porque en algo nos parecemos en algunas situaciones y me venían recuerdos de cómo era yo y todo lo que tuve que pasar. Pero yo no pensé que Dios me fuera a llevar hasta donde Dios me quiere llevar. Yo pensé que lo que había pasado antes de la pandemia, hasta ahí iba a llegar Dios conmigo. Era pues ir, servirle y hasta ahí. Pero no, o sea, yo he entendido que hay que hacer otras cosas. Hay que, como tú dijiste, nadie te humilla si ya fuiste humillado. Y esa era la parte que a mí me dolía. Decía, ¿por qué me van a humillar? Y me dolía, pero
pues es morir, esa muerte que va más allá, que decimos, ya morí, ya no hago al principio, ya no peco, pero no, hay veces que Dios mete su mano más a lo profundo del corazón y empieza a mostrarnos cosas. Él siempre me ha dicho que me va a llenar de amor y siempre no porque me burle, siempre me da risa, ¿no? Porque fui una mujer que nunca recibió amor, porque fue una mujer que nunca aprendió a amar, porque no se le enseñó. Y es Dios enseñándome a amar a través de Marta, a través de la gente de Santa María, que es gente sencilla, a través de ti. Y con cada que te escucho con las clases, te conozco más de tu corazón que cuando predicas. Y le doy gracias a Dios por haberme puesto ahí con ustedes, que seas mi líder, mi padre espiritual. Aunque tú digas que no eres papá, pero para mí sí eres mi padre espiritual, porque Dios me lo dijo. Y Dios te bendiga, pastor, y muchísimas gracias. Gracias, eres una bendición. Y yo creo que para todos. Amén. Gracias. Amén. Epítropos, oicónomos, unito fronalógrafo, o papá de utilería, lo que haya que ser. Si hay que hacerla de maniquí la hacemos, mientras no le quitemos el lugar a Dios. Amén. Pastor, profeta. Sí, esa palabra, epítropos, creo que me quedó muy clara. Esa fue la que dio la estocada final de la plática de esta rato. Lucas 1, 16 y 17 describe exactamente todo el mensaje que hoy nos diste desde tu punto de vista. Yo creo que los ministros somos Elías para Jesús, aún en el corazón de la gente con respecto a la paternidad espiritual. Nosotros solamente le preparamos el corazón a la gente para ir a su verdadero Padre, para ir a su verdadero Dios. Es interesantísimo eso que dice acerca de Elías, cómo el ángel describe al papá de Elías, le describe exactamente lo que este muchacho va a hacer. Dice que le va a preparar camino. Le va a preparar camino. Ya estás poniéndolo, ¿verdad? Gracias. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa es la primera idea que me viene de lo que hoy compartiste. Y lo segundo que me viene es la libertad gloriosa, lo que comentabas hace rato de este versículo de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Me tiene anodadado esa palabra porque yo creo que no entendemos la libertad gloriosa hasta que no la vivimos. Interesantísimo que alguien esté dispuesto a ser esclavo voluntario. Yo creo que no estamos entendiendo la dimensión de ello. O sea, yo no podría ser esclavo voluntario si no es que yo me siento completamente en libertad de ser delante de ese amo. Es interesante cómo Dios nos devuelve la libertad haciéndonos esclavos de Él. Y esas dos palabras me quedaron tremendamente así, muy penetradas en el corazón. La primera porque como amigos del novio, nosotros los ministros, que yo creo que aquí todos nos incluye, somos quienes ponemos muchas veces, nos toca ser el martillo que clava ese amigo, ¿no? Que clava el clavo, ¿no? Y que le ayuda al otro a que entre el clavo donde debe entrar. Pero es por esto, porque somos del espíritu de Elías, porque vamos a preparar a la gente para Dios. Pero lo segundo es que si la gente supiera, si yo hubiera sabido antes de todo el proceso que viví, lo glorioso que me esperaba, la libertad gloriosa que me esperaba del otro lado, no me hubiera costado tanto trabajo. Hubiera sido más sencillo ponérmela al Señor. Me recuerda un sueño que tuve hace muchos años, donde yo veía que Dios me clavaba las manos
me clavaba los pies y cuando llegaba a mis partes íntimas, yo no me quería dejar clavar. Y pues como ustedes sabrán, esa era la área donde pues a mí me costaba trabajo, ¿verdad? Y cuando entendí lo que pasaba, que yo no entendía la recompensa que había de entregar algo, morir a algo. En realidad yo era esclavo de las áreas sexuales y Dios quería liberarme haciéndome su siervo, haciéndome su esclavo, pero un hijo que está ahí en casa. Y es tremendo. Gracias por esta palabra. A mí me habló mucho el Señor. Que estaba muy juguetón con mi esposa. Quiero decir algo. ¿Sabe qué quiere decir, Reina? Ok. Yo quiero decir algo. Hace mucho tiempo Grace me dio una clase en donde ella hablaba de la salvación, del perdón y hacer a Dios tu rey. Para mí esa palabra pesaba mucho. Yo decía, ¿cómo voy a hacer a Dios mi rey? No lo entendía, pero en esta clase lo entendí claramente, porque hay cosas que Dios ha estado tratando en mi vida y en unas, Él me decía que lo escuchara en las cosas mínimas y yo me quedé porque había cosas en las que pues para mi punto de vista eran mejor que, por ejemplo, que el punto de vista de mi jefa o el punto de vista de Neftali. Y yo decía, pero yo sé que así es mejor, ¿no? Pero Dios me decía, no, es que quiero que me escuches, quiero que aprendas a someterte y todo eso. Pero cosas que yo no lograba ver, no lo entendía, me explico. Para mí era como humillante, sinceramente, para mí. Pero con esto, cuando Dios me dijo eso, me quedó en mi corazón al menos esa rendición de hacer lo que Dios te dice, pero sobre todo obedecer a las autoridades que Dios ha puesto en ti, aún en las cosas más simples. Y para mí sí ha sido difícil, sinceramente, pero Dios ha sido bueno y para mí esa palabra me cayó ahorita, lo entendí claramente, morir a nosotros mismos y hacer que Dios empiece a reinar en nuestras vidas. Es eso. Amén. Para complementar el comentario de Neftalí, cuando decía de nuestra función, es una función ingrata, yo debo de decirlo con toda claridad delante de ustedes. Alguien hace algunos años me dijo que yo era como un hombre de Eclesiastés. Y pues yo esperaba que encontrara un versículo pues más amable, ¿sí? Pero encontró Eclesiastés 12:11. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, como clavos para clavarte, ¿sí? Sobre la cruz, diríamos, son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Este versículo se volvió una maldición un tiempo en mi vida, porque yo quería ser un predicador, pues no sé, más guapachoso. En aquel tiempo yo admiraba a Dante Gebel por ser tan bueno para poder decir un montón de cosas sin que nadie saliera raspado. Y pues la verdad es que yo soy un predicador muy agrio, ¿sí? Muy cáustico, ¿sí? Normalmente la gente sale, el que sale mejor sale con ampollas y el que ya sale más sale con la ampolla reventada y arrancada, ¿sí? Y entonces ya sin la pielecita. Y yo decía, bueno, Señor, pues quizá no me toque ser soy un predicador que estoy muy lejos del evangelismo, me disculpo por ello. Mi ministerio es profético magisterial, más profético que magisterial, no me gusta mucho decirlo así,
pero lo cierto es que me toca poner clavos y es un ministerio más de Juan el Bautista. Ese es mi personaje con el que Dios me llamó cuando estaba yo desde los 14, 15 años, y cuando me convertí en caballero delante de Dios y velé mis armas, fue precisamente la figura de Juan el Bautista. Y lo he rechazado mucho, eso de ser zarza y de ser de confrontación. Se está llegando el tiempo en donde hacia allá es hacia donde Dios me está llevando, entonces pues les estoy muy agradecido, muy, muy agradecido por el amor y la misericordia que me muestran, sobre todo los martes y los jueves, ¿sí? Porque no solamente no salen huyendo a los 15 minutos, ¿sí? Sino que aguantan estoicamente 2 horas de leñazos y además, ¿sí? Los reciben y los hacen propios. Y pues mi función es esa, es ayudarlos con los clavos que les faltan, ¿sí? Para que puedan cumplir ese anhelo de estar, como dice Números, digo, Éxodo 21, 5 y 6, clavados junto al dintel de la puerta, no con una lesna, sino con una varilla completa, ¿sí? Para que no se suelten y que podamos estar juntamente, como lo dijo el apóstol Pablo ya en Gálatas 2:20, ¿sí? Con Cristo juntamente crucificados. Entonces, pues les agradezco muchísimo. Gracias por el amor y la misericordia. Les deseo clavos fuertes y profundos para que no se desclaven cuando vengan las tentaciones y que ustedes permanezcan bien, bien agarrados a la cruz del Señor. Que después de la muerte viene la resurrección y ahí es donde se pone interesante. Dios les bendiga, les amamos. Nos vemos entonces próximo domingo. ¿Sí? Independientemente, lo digo, no hay necesidad de decírselo a nadie más, pero se los digo, yo estaré, por cuestiones de lo que Dios me ha puesto a hacer, estaré ocupado en otra cosa mientras Neftalí estará ocupando el lugar de la predicación, para que entonces oren por él. Y Gracias por avisarme. Y ya te había dicho que estuvieras listo para que en cualquier momento. Entonces ya puedes ir orando y clamando, ayunando y colgándote de los cuernos de la gracia. Un clavo más el día de hoy, Neftalí. Y entonces ahí vamos. Entonces, hacia donde Dios nos Es un lleve, placer. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Entonces, bendiciones a todos. Adiós. Y estamos pendientes. Primero Dios. Amén.